queremos evaluar la doble integral dada. Primero, observe cómo la región de integración es de x igual a 0 a 1, y es igual a 0 a 1, lo que significa que la región de integración en el plano x, y sería esta región cuadrada aquí. De nuevo, desde x es igual a 0 a 1, y es igual a 0 a 1, dándonos este cuadrado en el plano x, y a continuación, observe cómo funciona el integrando. Sería no negativo sobre esta región, lo que significa que la integral doble es igual al volumen debajo de la superficie y sobre el plano x, y sobre esta región. Miremos esto gráficamente. Aquí, vemos el gráfico de esta superficie en azul. Si detenemos esto, esa región cuadrada aquí, es la región de integración, esta región aquí. Si miramos esto en el ángulo correcto, podemos ver que la superficie está sobre el plano x, y graficado aquí en amarillo, sobre la región de integración, que estaría en esta región aquí. Acerquémonos a la región de integración. Esto nos da una vista mucho mejor de la superficie en azul y la región de integración. Nuevamente, la función no es negativa sobre esta región, lo que significa que la integral doble nos dará el volumen en esta región aquí, el sólido debajo de la superficie y sobre el plano x, y sobre esta región cuadrada. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, primero reescribamos esto. Primero queremos integrarnos con respecto a x, pero observe cómo elevamos esta cantidad a la tercera potencia, lo que significa que tendremos que realizar una sustitución en u que dejaremos ser igual a 4x más 5y. Y ahora, necesitamos encontrar el diferencial u, que es la derivada de 4x más 5y con respecto a x, tratando a y como una constante, y luego, multiplicado por dx, para tener 4 veces dx. Si dividimos ambos lados entre 4, observe cómo sabemos que 1/4 es igual a dx. Entonces, mirando la integral, si nos enfocamos en esta parte aquí, podemos reescribir esto como, esto debería ser u para el tercero, pero luego, dx es igual a 1/4 du. Ahora nos integramos. Observe que, con respecto a usted, tendríamos 1/4 de u hasta el cuarto, dividido por 4. Sin embargo, en términos de x e y, tendríamos 1/4 veces, u al cuarto es realmente la cantidad, 4x más 5y, al cuarto, dividido por 4. Ahora, sigamos adelante y reescribamos esto. Observe cómo tenemos un factor de 1/16. Escribamos esto como 1/16, multiplicado por la integral de 0 a 1. Nos quedaría con la cantidad, 4x más 5y, elevado al cuarto, que ahora necesitamos evaluar en los límites de la integración. Estos son límites de integración para x, por lo que sustituiremos 1 por x, luego 0 por x, luego encontraremos la diferencia. Entonces, tendríamos 1/16, multiplicado por la integral de 0 a 1 de cuando x es 1, tendríamos la cantidad, 4 más 5y, elevada al cuarto. Menos, cuando x es 0, observe cómo solo tenemos 5y para el cuarto. Continuemos en la próxima diapositiva. Escribamos esto como dos integrales separadas. Tendríamos 1/16, multiplicado por la integral de 0 a 1 de, la cantidad, 4 más 5y, al cuarto, menos 1/16, multiplicado por la integral de 0 a 1 de, 5y al cuarto sería 625, y al cuarto. Observe cómo no necesitamos realizar la sustitución de u para integrar aquí, pero lo hacemos aquí. Como ya te usamos, sigamos adelante y dejemos que v ser igual a 4 más 5y. Y por lo tanto, el diferencial v sería igual a la derivada de 4 más 5y, con respecto a y, multiplicado por y diferencial, que sería 5d, dividiendo ambos lados por 5. Observe cómo 1/5 de v es igual a d. Entonces, en términos de v, esto sería v al cuarto. Y luego, d nuevamente, es 1/5 de v. Entonces, integramos. Tendríamos 1/16 veces, con respecto a v, tendríamos 1/5 veces v al quinto, dividido por 5, lo que significa que en términos de y, tendríamos 1/5 veces. V al quinto en realidad sería 4 más 5y, al quinto, dividido por 5. Y aquí,
tendríamos menos, factoricemos el 625, entonces tenemos 625, dividido por 16. Y luego, para la integral de y al cuarto, tendríamos y al quinto, dividido por 5. Observe aquí, 16 veces 5 por 5 es igual a 400, por lo que tendríamos 1/400, y luego, tendríamos la cantidad, 4 más 5 y, hasta el quinto. Aquí, 16 por 5 es 80, por lo que tendríamos menos 625 dividido por 80, y tendríamos y hasta el quinto aquí. Ahora, realizando una sustitución, tendríamos 1/400. Cuando y es 1, observe que solo tendríamos 4 más 5 para el quinto, o 9 para el quinto, menos, cuando y es 0, solo tendríamos 4 para el quinto. Y luego, aquí, tendríamos 625 divididos por 80, veces, cuando y es 1, tenemos 1 al quinto, cuando y es 0, tenemos 0 al quinto. Sabemos que 9 a la quinta menos 4 a la quinta es igual a 58.025. Entonces tenemos 58.025 dividido por 400, menos. Aquí, solo tenemos 625 sobre 80, multiplicado por 1, o solo 625 dividido por 80. Y esta diferencia aquí llega a 549,4, que como decimal es igual a 137.25. Entonces, aquí, tenemos el valor exacto de la integral doble, que nuevamente, volviendo a nuestro gráfico, nos da el volumen del sólido, visto aquí debajo de la superficie azul sobre el plano X, y sobre esta región cuadrada. Espero que hayas encontrado esto útil.